Muy buenos días, que el Señor les bendiga a todos los que escuchan este mensaje. Esta es la Iglesia Pacto de Gracia en San José, Costa Rica. Buscamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, nuestro texto para hoy, Lucas 17 del 1 al 10. Lucas 17 del 1 al 10. Dice la palabra: dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas ay de aquel por quien vienen. Mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino. ¿Sabe qué es una piedra de molino? Es bien pesada, grande. Y se le arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a ese sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete, sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. ¿Cuánto le debe Dios a usted? ¿Cuánto le debe Dios a usted? Correcto. Dios no nos debe nada. Entonces, hermanos, ¿por qué le ponemos condiciones a Dios? ¿Por qué le ponemos condiciones a Dios? ¿Por qué decimos: bueno, yo haría más para el Señor, yo serviría más en la iglesia, pero Dios me tiene que ayudar primero con mi trabajo porque ahorita no tengo suficiente dinero y necesito acomodarme? Y le ponemos condiciones para el servicio al Señor. ¿Por qué le decimos a Dios: yo perdono a mi cónyuge? Pero si Dios primero lo hace más compasivo, o si Dios primero la hace más cariñosa. Porque condicionamos a Dios y decimos: bueno, yo estoy dispuesto a estudiar más la Biblia. Es más, estoy dispuesto a estudiar teología. Pero Dios primero me tiene que ayudar a completar tal y tal cosa. Alcanzar tal proyecto de vida. Terminar tal carrera con que yo siempre he soñado. Hermanos, esta religión de mérito, de merecimiento, no solo está sofocando la iglesia, de modo que la iglesia se ha vuelto irrelevante en la sociedad. Es por esta religión de merecimiento, ha sofocado la iglesia, de modo que es irrelevante en la sociedad, en este mundo, sino es una falsa religión que contradice la Biblia. Ahora, Jesús provoca una crisis. Caminando con sus discípulos, Jesús provoca. ¿Usted ha notado cuántas veces Jesús provoca las discusiones? Jesús muchas veces con los fariseos es Él que hace la pregunta. Él lanza el reto. Jesús es el que tira el guante. Aquí hace lo mismo. Van caminando y Jesús provoca la crisis para desenmascarar lo que está en el corazón.
Jesús sabía lo que estaba en el corazón, así como sabe lo que está en tu corazón y lo que está en mi corazón. En este momento los ojos de Dios ven perfectamente lo que está en su corazón y lo que está en el mío. Esta palabra es el foco del Señor. Jesús sabe lo que está en nuestro corazón y sabe que necesitamos también este mensaje, hermano. Jesús comienza hablando de tropiezos y dice, para el que hace tropiezo en la vida de una persona, el que haga tropezar espiritualmente a una persona, el que impide que se acerque a Dios, el que sirva de que se aleje de Dios, hermano, mejor le fuera destruido. Esas piedras de moler era una piedrota. Bueno, había diferentes tamaños. Había grandísimas que molían con bueyes y caballos, ¿verdad? Una piedra de molino, usted por más Houdini sea, no se va a escapar de ahogarse. Si te amarran esa piedra y te tiran al mar, usted se ahoga y se destruye. Hermanos, ¿qué es lo primero que entendemos aquí? Jesús no está jugando al religioso. La religión no es un juego. La religión se trata del Dios Santo del cielo y de la vida eterna. Y la vida eterna se trata o del cielo o del infierno. Y Jesús inclusive dice, nuestro destino y nuestras acciones y nuestras palabras también influyen sobre otras personas, a dónde irán a parar ellos. Y hay de aquel que ponga tropiezo para que otro se aleje de Dios. Jesús no está jugando a religión. Jesús ubica a sus discípulos ante la eternidad y ante dos destinos, con Dios o en el infierno. Ahora fíjese, bueno, no sabemos, pero la Biblia no relata que los discípulos digan nada. Sí, tropiezos malísimo. Todos estamos de acuerdo, los tropiezos son malos. El que ponga tropiezo es malo. Los discípulos no dicen nada. Hasta el momento no es con ellos. Como nosotros. Sí, malísimo poner tropiezos, ¿verdad que sí? ¿Y qué tiene que ver versículo 3 con lo anterior? El de perdonar. Porque es una forma de poner tropiezo. Jesús sigue provocando la crisis en sus discípulos. Comienza el versículo 3, mirad. El término en la Biblia de las Américas se traduce, tened cuidado, ponga atención. Lo que sigue liga los tropiezos con el corazón nuestro, hermanos. Y Jesús pasa de una advertencia externa, ¿verdad? Lo que parecería una advertencia externa, no ponga tropiezos, ahora pasa a hablar de nuestro concepto de Dios con nosotros, nuestra relación con Dios, nuestro concepto de la fe. Dice, si alguien te ofende, repréndele. Eso es el primer problema. ¿Qué es lo que hacemos cuando alguien nos ofende y peca contra nosotros? ¿Qué es lo primero que hacemos? No hablamos con la persona, hablamos por detrás, nos lo comemos por detrás, chismeamos, lo ponemos mal con otro, con terceros. No hablamos con la primera persona. Jesús prohíbe hablar con otra persona antes de hablar con esa persona. Dice, si tu hermano te ofende, peca, ve donde él primero y repréndele, diga, hermano, me acabas de ofender, pero lo que hiciste me duele, me perjudica, me daña. Número 1. Segundo paso difícil, y si se arrepiente, perdónale. Sí, porque nos gusta cuando si acaso llegamos a reprenderle y pide perdón, ¿qué decimos? Muy fácil. Muy fácil, sí, pedís perdón, pero lo has hecho otras veces, hasta 7 veces, dice Jesús, el mismo día. Chicos, si usted está acomodadito con sus juguetes o con alguna cosa y llega tu hermano, tu hermanilla, otro amigo y te desbarata lo que está haciendo, ¿qué le hace? Le reclama, yo estaba aquí, bueno, perdón, bueno, está bien. Y a la media hora vuelve y hace lo mismo. Y usted le reclama y le pide perdón.
Y a la media hora vuelve y siete veces hace lo mismo que hace usted. Después de la tercera y cuarta vez, ¿qué hace usted? No. Me estás vacilando. Claro, hermanos, aquí pegan un brinco. Porque los discípulos, cuando la cuestión era piedras de molino y arrojado al mar y tropiezos allá, no tenían nada que decir. Pero cuando Jesús dice ahora, es personal, es conmigo. Cuando te ofende, repréndele. Y si pide perdón, perdónele hasta 7 veces al día. Ahora sí pegan el salto. Jesús saca del corazón y saca de la boca de sus discípulos lo que Él sabía que estaba ahí. ¿Qué dicen los discípulos? Aumentanos la fe entonces. Aumentanos la fe. Jesús sabía lo que estaba en su corazón y se lo sacó. ¿Qué fue lo que sacó Jesús? ¿Qué es lo que están diciendo los discípulos en otras palabras? No puede pedirme que yo perdone tantas veces a menos que tú me des más fe. Eso es lo que están diciendo. ¿Vio? Dios no tiene derecho. Dios no tiene el derecho de pedirme a mí que perdone tantas veces a menos que Él supla otra cosa más. Porque Él no puede hacer eso conmigo. ¿Qué es lo que están diciendo los discípulos? Están diciendo, puede hablar de tropiezos y puede hablar de molinos en el mar, pero yo no entendí muchas de esas cosas porque no es conmigo. Pero si el asunto es conmigo, si usted está pidiendo compromiso a mí como para perdonar 7 veces seguidas, entonces yo tengo el derecho de protesta y el derecho de pedir también condiciones. Eso es lo que están diciendo los discípulos. Si me va a pedir realmente ese tipo de compromiso suave, un momento, tengo mis condiciones, tengo derecho de protestar. Eso es lo que están diciendo. La religión de merecimiento, la religión de mérito. Yo merezco de que Dios me tenga que escuchar y ponerse de acuerdo conmigo porque tengo mis condiciones. Los discípulos eran tentados con esta religión de merecimiento, hermano. Y una religión de sentimiento, porque van juntos. El merecimiento se dirige con base en el sentimiento, las ganas. Los discípulos estaban dispuestos a obedecer si tenían ganas, si sentían ganas. Pero esa es la esencia del pecado. ¿Cuál fue la voluntad de Dios para el hombre, hermano? Dios puso a Adán y Eva en su tierra. Sojuzgad la tierra, domine sobre todo, fructificaos y multiplicaos, labra y guarda mi huerto. Era clara, y no coma del árbol. Era clara la voluntad de Dios. Estaba perfectamente clara. Estaban en la tierra para glorificar a Dios y servirle. Y su voluntad era clara. ¿Y cuál fue la tentación de Satanás? La tentación de Satanás consiste en poner su propio destino, su propio gusto, sus propios deseos, sus propios sentimientos por encima de los propósitos de Dios. Ve a Eva, dice el diablo, usted puede ser feliz de otra manera que sirviendo al Señor. Ve a la fruta, usted puede llegar a ser Dios en la tierra, aparte de Dios. Usted puede tener sabiduría y sus ojos abiertos, aparte de hacer lo que quiere Dios. Y los hombres creímos la mentira. Es por tanto que Jesús relata el ejemplo que utiliza. Dios sabe que la tentación nuestra es divorciar mis sentimientos de su voluntad. Entonces cuenta este ejemplo que va al grano del asunto. Ahora, cuando Jesús compara la vida cristiana, hermano, con ser un siervo, el siervo viene y llega a la casa y no es el amo que está esperando con la mesa servida.
El amo le dice, después de arar y después de cuidar el ganado, prepáreme la cena y después usted come y bebe. ¿A cuántos no les gusta este ejemplo? ¿A cuántos les choca? Sean sinceros. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no nos gusta? No nos gusta. ¿Sabe por qué no nos gusta? Porque no nos consideramos siervos. Nos consideramos autónomos. No nos consideramos siervos. No nos gusta porque no creemos en la absoluta autoridad de Dios. Creemos que nosotros podemos reservar el derecho de ponerle condiciones a Él. Es por eso que no nos gusta este ejemplo. No nos gusta porque preferimos la versión del diablo que la versión de Dios. ¿Cuál es la versión del diablo? ¿Cómo usted va a perdonar? Si no siente ganas de perdonar, usted sería hipócrita. Usted jamás puede perdonar, porque Jesús está hablando de perdonar y está hablando de poner tropiezos. La versión del diablo es, usted jamás puede obedecer a Dios en perdonar de esa manera, porque si usted perdona sin ganas, sin sentir el deseo de perdonar realmente, usted es un hipócrita, jamás olvídese de eso. ¿Y cuál es la versión de Dios? Perdona porque yo le digo que perdone. Y preferimos ¿cuál versión? La versión del diablo. Esa es la versión que preferimos. Por eso no nos gusta este ejemplo, porque está sacando lo que está en nuestro corazón también. ¿Cuál es la versión del diablo? ¿Cómo yo voy a ir a culto si no tengo ganas, si yo no siento ganas, si no siento deseo? Si yo voy al culto un domingo allí, yo sería un hipócrita. Esa es la versión del diablo. ¿Cuál es la versión de Dios? Hebreos 10:25. No dejen de congregarse como tienen por costumbre algunos. Dice Dios, yo los convoco, yo los estoy llamando. Esa es la versión de Dios. Pero preferimos la versión del diablo porque me coloca a mí en condición de ponerle condiciones a Dios. No puedo ir a culto porque mi condición es que yo sienta ganas de ir a culto. Preferimos la versión del diablo. La versión de yo poder ponerle condiciones a Dios. ¿Cuál es otra versión del diablo? Puede servir a sus hermanos, dice el diablo. Le susurra a usted, excelente idea servir en la iglesia, por supuesto. Yo apoyo que todos los cristianos sirvan en la iglesia, pero todavía no, porque hay otras cosas que usted necesita terminar primero. Más adelante usted sirve en la escuela dominical, excelente. Más adelante sirve en la diaconía, excelente. Pero todavía no, porque recuerde, tal y tal cosa y tal otra cosa, póngale condiciones. ¿Cuál es la versión de Dios? Creced en la gracia y el conocimiento de Dios. No nos cansemos, pues, de hacer el bien. Gálatas 6:9. La religión de sentimientos es la religión de los pretextos. Y era precisamente el problema de los discípulos. La religión de los pretextos no glorifica a Dios y pone en grave peligro la salvación. Porque nuestros pretextos no solamente me pongo en lugar de Dios, sino ponen tropiezos para otras personas. Enfoquémonos entonces, hermanos. ¿Cómo debemos entender nuestra relación con Dios? Porque a eso Cristo quiere llevarnos. Y con esta ilustración nos quiere llevar para aclarar quiénes somos nosotros y quién es Dios. Y en la palabra de Dios nos damos cuenta, hermanos, en primer lugar, el Dios creador, el Dios soberano, es un Dios que se relaciona con su creación a través de una relación seria, que nosotros llamamos y que la Biblia llamaba un pacto. Y en el pacto las dos partes se comprometen. Nuestro problema hoy en día es que no conocemos el sentido de votos. La parejita toma votos ante el juez o ante el sacerdote o ante el pastor y dice, te amaré en las buenas y en las malas, en la pobreza, en la riqueza, feo, guapo, gordo, flaca, hasta que la muerte nos separe. Y a los 2 años
se están divorciando. Y si se le pregunta, ¿y los votos que hiciste? No, es que eran condicionales. Claro, en nuestra mente no hay voto. No hay voto serio, solemne, eterno. Nosotros no conocemos hoy en día qué es un voto hasta que la muerte me separe. No conocemos eso. Y es por eso, hermanos, que no comprendemos cómo es Dios y lo que pide Dios de nosotros. Por eso Jesús, este pasaje es necesario, hermanos. Dios es creador soberano. Dios lo hizo a usted, usted no se hizo a sí mismo. Usted sabe que hay muchos evolucionistas en la iglesia, a pesar de que digan los cristianos, no, yo no creo ese cuento. Mentira, sí lo creen, o por lo menos lo practican. No creen que Dios nos creó personalmente, nos creen que el mono nos parió, me imagino. Porque no respondemos a nadie. Y yo no creo, no vivo, no percibo que Dios ¿sabe? En el Salmo 100, en versículo 3, antes de decir, ovejas suyas somos, ovejas de su mano, antes de decir eso, ¿sabe lo que dice? Él nos creó y no nosotros a nosotros mismos. Es que creer en el Creador que me creó a mí, Él me creó a mí para su gloria, es imprescindible. Entonces, hermanos, ¿quién es Dios? Dios es tu creador. Dios te creó. Usted no estaría aquí si no fuera Dios que te puso aquí en este lugar. En segundo lugar, Dios nos hizo para su gloria. Dios no tiró a los hombres en la tierra que buscaran qué hacer. Dios no creó a Adán y Eva. Bueno, vaya, busque qué hacer en la iglesia, busquen intentar ser felices. Así no fue, mi hermano. Dios nos puso en esta tierra para darle a Él la gloria. En Salmo 115, todos lo saben, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y lo repite 2 veces, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Ahora, hermanos, entendamos, como Dios es un Dios bueno, buscar la gloria de Dios es nuestra felicidad. Dios no es un Dios malo. Si fuera el caso que Dios fuera un Dios malo y Él nos quería para su gloria, eso sería una carga dura. Pero Dios es un Dios bueno. Y Él nos creó para servirle a Él, para ser para su gloria, pero es tan bueno que cuando nosotros dedicamos toda nuestra vida a su gloria, en eso, ahí encontramos la verdadera felicidad y la verdadera realización. Fue el diablo que separó las dos cosas. El diablo fue que dijo, bueno, Dios los quiere para su gloria, pero usted puede ser feliz de otra manera, no dándole a Dios la gloria. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Ni encontramos ni gloria, ni felicidad, ni realización. Fue el diablo que separó la gloria de Dios y nuestra felicidad, hermano. No pueden separarse. Cuando nosotros servimos la gloria de Dios, encontraremos nuestra felicidad. Pero no para buscar la felicidad, es para buscar la gloria de Dios. En tercer lugar, nos estamos enfocando, primero, usted no se crió a sí mismo, ni nació de un cerdo, un perro, un gato, una salamandra. No, y usted fue creado personalmente por el Dios soberano número 1. Número 2, Dios lo creó a usted para su gloria. Dios lo creó para su gloria. Tercer lugar, nosotros nos rebelamos contra Dios y estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hijos de desobediencia, bajo condenación. Efesios 2, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, estando muertos en nuestros pecados, nos resucitó, nos dio vida con Cristo y nos sentó en lugares celestiales. Por gracia sois salvos. Es por la gracia de Dios, hermanos, que Dios, ¿qué hizo? Viéndonos en nuestros delitos y pecados, nos eligió, nos llamó.
Y con ese llamado, con su palabra, nos regeneró. Y con la misma fe que Él nos da, nos justificó, nos santificó en Cristo. Y dice que nos va a glorificar en Cristo. Y hermano, ahora llegarle ante Dios y decirle, mire Dios, usted me pide que perdone, pero lo siento, todavía le falta la salvación tuya que me has dado, porque no puedo perdonar hasta que me des otra cosa más, hermanos. ¡Qué ofensa! Dios nos eligió, nos llamó, nos regeneró, nos justificó, nos santificó, nos glorificó, y le estamos pidiendo, por favor, más fe. Yo creo que es casi blasfemia. Yo creo que es casi blasfemia decirle más todavía. Ya dio su Hijo. Y decimos, no puedo, porque, y mis condiciones, ay hermano, es la misericordia de Dios que no mande rayos del cielo. Solo su misericordia que no nos fulmine, porque eso es lo que merecemos cuando empezamos con esas actitudes. Y es por eso que Jesús relata este ejemplo del siervo humano, que debe hacer sencillamente lo que se le asigna, sin reclamos, sin protestas, porque nosotros, hermanos, no solo pertenecemos a Dios, somos de Él, sino tenemos de Él todo lo necesario para obedecer. El siervo tenía todo lo necesario para venirse del campo y preparar la cena. Tenía todo lo necesario. Nosotros, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Ese era un mero siervo humano, hermanos. Nosotros fuimos rescatados del lodo por la gracia infinita de Dios. Nos ha dado todo, pasado, presente y futuro. Tenemos todo lo necesario. Jesús dice en otras palabras, no hermanos, no necesitan más fe. Si tu fe que Dios nos da, si tu fe fuera apenas la semilla de una mostaza, que es así, que ni se ve, seguro estaban a la par de un gran sicómoro. Dice Jesús, este palo, usted podría arrancarlo y tirarlo al mar. No es cuestión de más fe. ¿Cómo usted no va a poder perdonar a su prójimo? Si a un árbol lo podría arrancar y tirar al mar, ¿cómo usted no va a poder perdonar? Hagamos un autoanálisis. ¿Cuáles son las condiciones que usted le estaba poniendo a Dios? ¿Cuáles eran las condiciones que usted le ponía a Dios? En la vida personal, en el lugar del trabajo, en el hogar, en el matrimonio, padres con hijos, hijos con padres, ¿cuáles condiciones le ponía a Dios? Yo hago, pero con la condición de, piénselos, confiéselos y deséchelos. ¿Cuáles son las condiciones que ponemos en nuestro servicio a Dios, hermanos? Servir a sus hermanos en la iglesia. Yo sirvo, yo quiero servir, pero... Y sale la condición, ¿sabe el pretexto? Yo sé que tengo talentos para enseñar a los niños en nuestra iglesia. Sé que yo podría ser de motivación para otras personas, podría servir en la diaconía, pero... ¿Cuáles son las condiciones que le estamos poniendo? Confesémoslas y saquémoslas. Tal vez alguien escuchando este mensaje siente un llamado del Señor de pastorear su iglesia, de evangelizar a los perdidos. Usted ha sentido un llamado de ser pastor, misionero, misionera, evangelista, y ha puesto peros y condiciones. Confesémoslas y saquémoslas. Jesús nos llama a todos hoy, hermanos, a la libertad de la obediencia. ¿Sabe? Abandonarse a la gloria de Dios es verdadera libertad. Tantos cristianos quieren agradar a Dios, pero por estar influenciados por el mundo, creen que la verdadera felicidad consiste en cierta autonomía de Dios. Muchos cristianos sienten y dicen, yo voy a hacer algunas cosas para Dios, pero, también yo tengo mis sueños.
Yo necesito mi espacio. Yo tengo mis metas, ¿sabe? Esas personas, esos cristianos son los menos felices y los menos realizados. Volviendo a la advertencia de Jesús al principio, hermanos, cuando nosotros ponemos condiciones a Dios, corremos el gran peligro de poner tropiezos entre otras personas. Y eso Dios definitivamente no tolerará. Cristo nos llama a la libertad de la obediencia. Dios nos dio su Hijo. Nos dio su Hijo. Y con Él todas las cosas. Nos dio su Santo Espíritu. Nos dio la fe. Nos dio la esperanza. Nos promete la gloria. Oh hermanos, no seamos malagradecidos. No ofendamos a Dios. Sirvamos con un abandono que caracteriza a la persona que es consciente de la grandeza de Dios y de su salvación. Hermanos, sirvamos a Dios como quienes estamos felices y orgullosos, como dice el apóstol Pablo, de ser esclavo de Cristo. ¿Qué le parece? Oremos. Dios, perdona nuestras actitudes de ponerte condiciones. Perdona nuestra mal agradecimiento, Dios, de haber recibido de ti todo y aún seguir insistiendo que no vamos a darte de la gloria, no vamos a obedecerte porque nos reservamos el derecho de pedir más, de poner pretextos, de poner condiciones. Padre, perdona a tu pueblo y saque de nuestro corazón, oh Dios, esas muestras de arrogancia y de orgullo. Humíllanos, oh Dios, ante tu gracia, que ha sido tan inmensa, tan infinita, tan inmerecida, Dios. Quebranta nuestros corazones, Padre. Y en nuestra iglesia obra, oh Dios, una actitud de abandonarnos al servicio tuyo, a tu gloria, y que tu gloria, Padre, sea nuestra única y última meta en nuestra vida. Nosotros sabemos por fe que cuando, Padre, buscamos tu gloria, encontraremos no solo tu felicitación y tu agrado, sino nuestra propia felicidad también. Oh Dios, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén.